hemos estado hablando cada domingo, cada miércoles? ¿Alguien me puede decir? Expectativa. Gracias, hermana Leti. Sí, expectativa. Sí, hemos estado, y me encanta porque los diferentes mensajes, diferentes personas que han estado ministrando acá arriba, Pastor Gerardo siempre dice que el que se para acá arriba tiene una palabra de parte de Dios para ti. Pero es cuestión de que tú tengas esa expectativa y puedas recibir de esa persona. ¿Sí? Amén. Entonces, tú pon esa demanda sobre lo que tú necesitas esta mañana. Amén. ¿Lo puedes hacer? Dios, yo pongo demanda. Pon una demanda sobre lo que yo te estoy creyendo en esta mañana. Amén. Amén. Pues hemos estado hablando de expectativa, de verte como Dios te ve. ¿Sí se acuerdan que hemos estado hablando? ¿Cómo te ves? ¿Te ves sano? ¿Te ves próspero? ¿Sí? Hemos estado hablando, Dustin mencionó un poquito acerca del libro de No limites a Dios, de Andrew Wommack. ¿Sí se acuerdan? Del no limitar a Dios, lo decía la hermana Sarita. A veces menguamos, a veces, ay, es que no creo que vaya a suceder. Ya llevo tantos meses creyendo. No, ¿sabes qué? No limites a Dios. Dios lo quiere hacer a tu favor, ¿sí? Hemos estado hablando de qué palabra hay en tu corazón, ¿sí? ¿Qué palabra estás creyendo? ¿Qué palabra está guardada en tu corazón? Eso es algo importantísimo. Y hoy vamos a ver un poquito acerca de eso, de la palabra de Dios, de atesorar esa palabra en tu corazón. ¿Puedes abrirmela, Pique, por favor? Hemos estado hablando de nuestra autoridad, de todas estas cosas van ligadas juntas, de nuestra autoridad, de quiénes somos en Cristo Jesús y de la autoridad que Él nos ha dado. Amén. Un momentito, por favor. Voy a poner mi timer porque si no quiero pasarme. Y entonces hemos estado hablando de la autoridad del creyente. Tú y yo como creyentes, como hijos e hijas de Cristo Jesús, estamos parados en esa autoridad. Amén. Pero depende de nosotros si estamos utilizando esa autoridad. Muchas veces sabemos que tenemos, lo decía y me encanta la hermana Sarita, sabemos que Dios puede, sabemos que somos sanos, sabemos que tenemos autoridad, pero no estamos usando lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Y no levantes la mano porque yo ahí me encuentro muchas veces. Muchas veces no estoy utilizando o poniendo una demanda sobre lo que hay dentro de mí. Y déjame te digo que el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos vive dentro de ti. ¿Sí? Entonces tú tienes el poder. En los evangelios dice que mayores cosas tú y yo haremos. Entonces, ¿por qué no las estamos haciendo? Dios ya te dijo, Dios ya te dio su palabra. Ahora esto es momento de accionarla, de empezar a accionarla. Y sabes, quiero decirte que Dios quiere, di conmigo, Dios quiere y Dios puede hacer mucho más en ti y en mí. Amén. Él quiere hacer mucho más y puede. Muchas veces nos quedamos en que Dios quiere hacer mucho más, pero puede, y está esa dudita detrás en nuestra mente constantemente. ¿Será que podrá? ¿Será que quiere? ¿Será que esto no es muy difícil para Dios? Déjame decirte que no hay nada imposible para Dios. Amén. Entonces, hoy en esta mañana quiero que tú saques esa duda de, ¿será que Dios quiere? ¿Será que Dios puede? Dios quiere hacer mucho más. Quiere y puede. ¿Sí? Amén. ¿Lo crees? Dios quiere y puede. Y lo vemos en Mateo. Hay varias historias en Mateo 8. No tienes que ir conmigo ahí. 8, el versículo 2 al 3, de un leproso. El leproso viene a Jesús y le dice, Dios, si puedes, sáname. Si quieres, sáname. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Quiero, sé sano. Di conmigo, quiero. Dios quiere. Tienes que cambiar ese chip. Por eso es tan importante la renovación de nuestra mente. Porque muchos aquí venimos con una mentalidad de no se puede, ya lo he intentado todo, no he logrado nada. ¿Sabes qué? Yo quiero que tú cambies ese chip. Porque Dios quiere y Dios puede hacer mucho más. Amén. Entonces no limitemos a Dios. Dios no está limitado a tus recursos. Y eso es algo que te tiene que liberar. Dios no está limitado a tus recursos. Dios no está limitado en sus recursos. ¿Sí? Dios quiere hacerlo. Entonces sus recursos para ti, para lo que tú estás creyendo, no están limitadas. Su manera de hacer las cosas son mucho más
por encima de lo que nosotros podemos hacer o entender, ¿sí? Entonces, Dios no está limitado en sus recursos. Dios quiere, ¿sí? Dios puede hacer mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Y ese versículo, Efesios 3:20, hoy lo vamos a estar repitiendo y repitiendo, porque es algo que muchas veces leemos, pero no lo vivimos, ¿sí? Lo confesamos, pero no lo estamos viviendo y no lo estamos viendo manifestado en nuestra vida. Así que Dios quiere hacer mucho más. Hay una historia que me encanta. Ya conocemos todos a los israelitas, cómo Dios los liberó del faraón, de esclavitud. Pero hay un versículo en la Biblia, en Salmo, y está relatando la historia. Y en Salmo 78, y en la versión en inglés, dice la palabra de limitar. En español la busqué en todas las traducciones, no viene. Dice tentaron o dice, creo que sí dice tentaron, pero en la versión, y quiero que vayas ahí conmigo, Salmo 78, rápidamente. Y quiero leerte el versículo 11 primero. Y esto está buenísimo, porque te animo a que cuando tú te vayas a casa leas. Ayer estuve leyendo vez tras vez este capítulo de Salmo 78, está buenísimo. Te recuerda cosas, te recuerda el Dios que tú sirves. Pero dice aquí en el 11, dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿De quién está hablando? De los israelitas. Está hablando de que se habían olvidado de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Cuáles son esas obras y maravillas? Número 1, los sacó de esclavitud. Todos los milagros que hizo cuando ellos fueron esclavos de las moscas, del río de sangre, de los sapos. Y no quiero meterme a detalle porque quiero leerte más que nada esto, pero dice, se olvidaron de todas sus obras y de sus maravillas. Hace ratito cantábamos, tú lo harás otra vez, tú lo harás otra vez. Eso, no me digas que no, pero tú recordabas, Dios, si tú hiciste esto en esta ocasión, tú lo harás otra vez, tú lo vas a hacer otra vez, tú lo vas a hacer otra vez. Y entonces aquí dice, vámonos a brincar hasta el 41. Ya después en tu casa lo puedes leer porque está buenísimo, pero quiero leerte esto en 41. Y dice aquí, y volvían y tentaban, ahí está la palabra, a Dios. Y en inglés dice, y volvían y tentaban a Dios. Y en inglés dice, y provocaban al Santo de Israel, dice, limitaban. Esa palabra provocaban la cambian por limitaban. Y yo quiero que tengas algo en claro. Si ellos no hubieran provocado o limitado a Dios, ¿cuánto más Dios hubiera hecho por ellos? Tú y yo en esta mañana tenemos que dejar de limitar a Dios, porque Él quiere hacer mucho más a través de ti y a través de mí. Y no solo para nuestro beneficio, no solo para lo bueno que sí Dios quiere bendecirnos, pero sabes que Dios quiere que nosotros seamos de bendición para otros, ¿sí? Entonces dice, y provocaban al Santo de Israel. No limites a Dios, no limites lo que Él quiere hacer. Y quiero mostrarte que Dios quiere hacer mucho más. A lo mejor tú eres nuevo aquí, a lo mejor no tienes mucho tiempo de ser salvo, de recibir a Cristo en tu corazón, pero ¿sabes qué? Quiero mostrarte algunos versículos y me encantó esto. No tienes que ir ahí, si quieres apúntalos porque rápidamente te los voy a leer. Hoy vamos a usar nuestra Biblia y nuestros apuntes porque quiero que cuando tú llegues a tu casa tú medites en esto. Porque sabes, la palabra que es depositada en tu corazón, tú necesitas regresar y meditar en ella. Porque cada vez que tú meditas en esa palabra, algo nuevo brota en tu interior. Algo se enciende en tu interior. Entonces quiero que leas conmigo, te lo voy a leer, San Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y quiero que notes en todos estos versículos que te voy a leer la palabra mucho más o cuánto más. Si tú te pones a estudiar la palabra y te pones a buscar versículos con esas palabras de mucho más o cuánto más, te vas a quedar asombrado de cuántas veces Dios menciona mucho más. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios extra. Di conmigo, Dios es un Dios extra. Si han escuchado que personas, es que Él es bien extra, no sé si aquí han escuchado eso, pero ¿qué se refiere con eso? Como que siempre está dando de más. Sí, Dios es un Dios extra con sus hijos y quiere darte ese extra, quiere darte esa bendición. El pastor Bobby siempre dice, Dios es un Dios de extra, de más que suficiente. Él tiene extra para ti.
¿Y a cuántos no nos gusta cuando encontramos en nuestra billetera o nuestra cartera ese extra que habíamos guardado y que está dobladito, bien planchadito? Ese es un extra que tú guardaste ahí, ¿sí? A mí me encanta encontrar en la lavadora cuando lavo el extra de mi esposo. Y a veces salen de 500, a veces de 200. Cuando salen moneditas, tengo ahí un jarrito donde las echo, pero cuando sale ese extra de 200, de 500, digo, gracias Dios, eres un Dios extra. Y entonces quiero que notes aquí cómo dice mucho más, y te voy a leer otro versículo, Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, tú y yo, siendo malos, humanos, carne, somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos porque los amamos, porque nos place. Imagínate Dios, que es tan bueno, que es tan bondadoso. ¿Cuánto más? Y déjate leo esto. Dice, Dios, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Qué le estás pidiendo a Dios en esta mañana? ¿Qué le estás creyendo a Dios? Él es un Dios bueno, Él es un Dios extra, Él es un Dios de mucho más y Él quiere darte lo que tú le estás pidiendo, ¿sí? Entonces, ahí decía, ¿cuánto más? Ahí es el segundo versículo que te leo. Lucas 12:24 dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Tú y yo valemos mucho más. Somos hijas e hijas de un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que dio a su único hijo por ti y por mí. Tú vales mucho más. Entonces no vivas por debajo de lo que Dios tiene para ti. Sí, cree que Dios tiene mucho más para ti. Romanos 5:9, y te estoy leyendo para que tú veas todas las veces que dice mucho más en la palabra. Y hay infinidad de versículos, pero estas yo te las quiero leer en esta mañana. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Tú y yo somos justos. Si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, tú eres justificado, ¿sí? Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por el sacrificio de Cristo Jesús, tú y yo hemos sido reconciliados con el Padre, ¿sí? Y dice aquí, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí notas ese mucho más? Dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En otras palabras, si por el primer hombre, Adán, murieron muchos, mucho más por Cristo Jesús son salvos en su gracia. Amén. Entonces ahí está esa palabra otra vez, mucho más. Y dice aquí, Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mucho más tú reinarás en vida. Tú y yo somos llamados a reinar en esta vida, no cuando lleguemos al cielo. Porque muchos cristianos dicen, ay, cuando llega al cielo, el sufrimiento, el sufrir, el llorar, la tristeza, el dolor, la enfermedad se irá. Sí, esa es una promesa, pero ¿sabes qué? Dios nos ha llamado a vivir en esta tierra reinando. Di conmigo, yo reino. Reinando en esta tierra. ¿Y qué se refiere a eso? Que tú no tienes que vivir en enfermedad, que tú no tienes que vivir en tristeza, en depresión, en escasez. Dios quiere darte mucho más. Tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma en esta tierra, no en el cielo. Y gracias a Dios por el cielo, que sí, ahí vamos a dejar de sufrir, vamos a estar adorando al Rey, pero sabes que en esta tierra tú y yo podemos reinar en vida. Amén. Entonces aquí, Romanos 5:20, dice, la ley vino después para que aumentara el pecado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te estoy mencionando, no quiero perderte. ¿Cuántas veces dice mucho más la palabra de Dios? Dice, la ley vino después para que aumentara el pecado, pero si el pecado aumentó muchísimo,
mucho mayor ha sido el amor gratuito de Dios. Su amor es tan ancho, tan alto. Si se sabe en ese versículo, hay una canción. Ese es el amor de Dios para ti y abunda. Ese amor ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón y abunda en ti. ¿Sí? Entonces, mucho más. Di conmigo, mucho más. Está el versículo donde abunda el pecado, abunda la gracia. ¿Qué es abunda? ¿Qué es esa palabra? Viene de abundancia, ¿verdad? ¿Qué es abundancia? En Lucas 6:38 dice que pienso en ese versículo porque no lo tengo aquí. ¿Alguien me lo puede decir? Lucas 6:38. Apretado, remecido, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma manera con que medís, os volverán a medir. ¿Qué pasa cuando aprietas algo, cuando remeces algo? Es porque necesitas que quepa más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces así, esa palabra abundancia. Dios quiere abundar en tu casa. Dios quiere abundancia para tu familia. Dios quiere abundancia para tu matrimonio. Amén. Segunda de Corintios 3:9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque si, segunda de Corintios 3:11, porque si lo que perece, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Entonces son versículos y tú puedes ir a tu Biblia y sabes, esto quiero hacer en esta mañana, animarte en tu relación con Dios, porque tú necesitas conocer al Dios de mucho más. Hemos escuchado y me encantó algo que dijo el pastor Justin el domingo y dice que tú puedes escuchar de Dios o tú puedes conocer de Dios. ¿Qué prefieres? Yo prefiero conocer de Dios. Es bueno escuchar, claro, en Romanos dice que fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios, y eso alimenta nuestra fe. El tú estar sentado aquí en esta mañana, esto está alimentando tu fe. Si estás escuchando la palabra de Dios, estás renovando tu mente, estás permitiendo que el Espíritu Santo venga y hable y renueve esa mente. Pero sabes, me encanta esto, yo prefiero no nada más escuchar de Dios, sino que conocer a Dios. Es increíble, es como un matrimonio. Y ayer escuchaba a un ministro que decía, un matrimonio puede tener una relación, están casados, están en relación, pero es una diferencia cuando hay una relación y cuando hay un compañerismo. ¿Qué es un compañerismo? Es, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue hoy? Oye, quiero saber cómo estás, cómo te fue en tu día, cómo te fue en tu semana. Es esa continua comunicación, compañerismo, y es lo mismo con nuestro Dios. Él quiere tener si tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, tienes esa relación porque Él vive dentro de ti, y si no, hoy en esta mañana tú vas a tener la oportunidad de recibirlo. Pero sabes, es diferente cuando, ya soy salvo, gracias Dios. No, hay mucho más en tu relación con Dios, y es lo que yo quiero que tú te lleves hoy en esta mañana a casa, que tú quieres conocer a Dios o escuchar de Dios. Analízalo tantito. Yo no sé de ti, pero yo quiero conocer íntimamente a Dios. Así como un matrimonio necesita esa intimidad, tú necesitas como hijo e hija de Dios esa intimidad con el Padre. Y es algo tan padre. El otro día le decía a Dustin que entre más consciente me hago de la palabra, y no es por levantarme a mí ni nada, no. Pero lo mismo tú puedes experimentar si lo permites. Pero es como que, no sé si han visto en imágenes o en la tele o en caricaturas, donde se abre un libro y empiezan a flotar las palabritas del libro. ¿Sí lo han visto? Así le digo a Dustin, es que no sé, me siento así como que abro ese libro o no lo tengo que abrir y esas palabritas están flotando para cada situación que yo esté enfrentando. Y Dios quiere lo mismo para ti. ¿Pero lo estás limitando? ¿Estás solo escuchando de Dios o estás conociendo a tu Padre? Y se toma chamba, porque muchas veces somos flojos espiritualmente. Y este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en unas reuniones de los vicepresidentes de Andrew Wommack y de su ministerio, Mike y Carrie Pickett, y de verdad traen una revelación tan buena de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Ellos decían algo, tú puedes ser flojo espiritualmente. Y es verdad, tú y yo podemos flojear a veces en las cosas de Dios.
Y Dios no quiere que tú y yo flojeemos. ¿Sí? Dios nos ha hecho más que victoriosos. Y Dios quiere que tú no nada más lo escuches, eso es bueno, pero que tú también lo conozcas como tu Padre. Lo conozcas como el Dios de mucho más. Lo conozcas como el Dios sin límites. Porque Él no tiene límites. Nosotros le ponemos los límites. Entonces, Dios quiere que tú lo conozcas personalmente, íntimamente. Entonces hay una diferencia en esa relación. Sí, yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, sí, yo vengo a la iglesia, sí, yo vengo el domingo, el miércoles, eso es bueno, pero ¿qué tal los otros días? ¿Qué tal lunes, martes, jueves, viernes, sábado? Dios quiere intimidad contigo. Y si nosotros queremos descubrir, a ver, ¿qué dice la palabra? ¿Dónde están esos versículos de mucho más? ¿Qué dice la palabra que me pertenece? Si yo no pregunto en mi relación con mi esposo, ¿cómo te fue? ¿Qué te ha estado hablando Dios? ¿Qué te ha mostrado Dios? Si yo no pregunto, si yo no indago, si yo no escarbo, no va a haber tema de conversación. Y es lo mismo con Dios. Dios es una persona que quiere intimidad con sus hijos. Di conmigo, intimidad. Dios quiere que simplemente llegues y Dios, esto me sucedió. Dios, estoy pasando por esto. ¿Qué hago? No tienes que formalizar algo, hincarte ni hacer una oración súper larga o Dios todopoderoso. No, Dios simplemente quiere que tú vayas con Él y digas, Dios, esto está pasando. ¿Qué hago? Dios, muéstrame. Dios, yo no sé, en mis fuerzas yo no sé, pero yo sé que tú sí puedes, tú sí sabes, tú tienes la respuesta. Dios, mi cuerpo está pasando por esta enfermedad. Muéstrame qué versículos yo me puedo parar firme, atesorar en mi corazón para poder luchar contra esta enfermedad. Y sabes, cuando hacemos eso, estamos teniendo ese compañerismo. Cuando dijo esto este ministro que estaba escuchando ayer, él lo dijo así, relationship and fellowship. Fellowship en español es compañerismo, pero fue como que, wow, no sé, como cuando lees un versículo y te enciende algo que ya habías escuchado, que ya habías leído, pero el Espíritu Santo siempre está buscando oportunidades para hablarnos de una manera diferente. Si no tiene que ser una nueva revelación, compañerismo, relación, no es algo nuevo, es algo que he escuchado toda la vida, pero ¿sabes qué? Me cayó como si fuera algo nuevo en mi espíritu. Y entonces esta mañana yo quiero compartir eso contigo. ¿Cómo descubres tú? A lo mejor estás ahí, es que ¿cómo lo hago? Y es algo bien importante que aquí en iFan no nada más te decimos, sí, Dios te quiere bien, Dios te quiere. No, te decimos el cómo. Eso es importantísimo. El cómo llegar ahí, el cómo obtener eso, el cómo pararte firme, el cómo creer. ¿Sí? Entonces, a lo mejor dices, ¿cómo descubro o cómo puedo saber lo mucho más que Dios tiene para mí, para mi familia, para mi matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo descubro esto? Conociéndolo a Él, conociendo su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es un Dios de amor. Y este fin de semana nos empaparon tanto de eso, de que porque Dios te ama, Dios te quiere bien. Porque Dios te ama, porque eres hijo e hija de Dios, porque Él vive dentro de ti. Él no ve esto de fuera, Él no ve tu carne, Él ve lo que está dentro de ti, el potencial que tienes dentro. Entonces no te menosprecies a ti mismo. Muchas veces somos los peores críticos de uno mismo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Somos los peores críticos de uno mismo, pero Dios te ve en tu interior y Dios ve grandeza en ti. Dios ve poder en ti. Dios ve el mismo espíritu de su Hijo dentro de ti. Y eso es algo que te tiene que emocionar. Algo que decía él, este ministro que estuve escuchando ayer, decía, es tan importante donde tú te congregas. Es tan importante, es un parteaguas en tu vida donde tú te congregas. Porque dice, hay tanta religiosidad, hay tantas iglesias que no comparten que Dios es un Dios de compañerismo y no nada más de relación. Que no se queda ahí en relación, simplemente se queda en ese compañerismo con Dios, ¿sí? Ese conocer que Dios es un Dios que quiere que disfrutes de Él. Que el gozo del Señor, muchas iglesias nos enseñan esto. A lo mejor tú nunca has ido a otra iglesia o vienes de otra iglesia y dices, sí es cierto, esto nos enseña el gozo del Señor, la abundancia, la prosperidad, que Dios te quiere bien. Muchas iglesias no enseñan esto, pero sabes que a iFan Dios le ha dado un llamado de compartir la autoridad del creyente, la gracia, la fe. Sí, entonces tú estás en un lugar, tú estás bendecido. Di conmigo, yo estoy bendecido.
Y estos días en esta conferencia yo le decía a los chicos, qué bendecidos somos de poder escuchar cosas que a lo mejor ya sabemos, cosas que a lo mejor necesitábamos recordar, pero qué bueno es escuchar algo que reafirma lo que ya crees, algo que reafirma lo que tú has estado hablando y viviendo. Eso es algo poderoso, porque no muchos, yo creo que muchas personas en esa conferencia se fueron como que, wow, Dios me ama, Dios me quiere sano, y porque Él me ama, Él me sana. Es una revelación que no muchos tienen, porque Dios me ama, Dios me prospera, porque Dios me ama, Dios me cuida, porque Dios me ama, Dios me da mucho más, Dios me da extra para compartir con otros. Entonces es una revelación que tú estás bendecido. Di conmigo, yo estoy bendecido. Y esto me emociona tanto, no sé si puedo convey, no sé si puedo darte lo que está dentro de mí, pero es algo tan que está burbujeando dentro. Y yo quiero que esto también burbujee dentro de ti. Esta relación con Dios, conocer. Regresamos a cómo podemos saber que Dios es un Dios de mucho más. ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo sé que Dios me quiere bendecir? ¿Cómo sé que Dios es un Dios de extra hacia conmigo? Porque sabes que muchos tenemos una conciencia de pecado. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que ayer me peleé con mi esposa. Entonces, pues hoy Dios, no creo que Dios me vaya a bendecir hoy. Y es que dije una mala palabra. No creo que Dios... Yo sé que eso no le agrada a Dios, tú sabes cuando haces algo que no le agrada a Dios, pero esa conciencia de pecado está dentro de ti y sabes que Dios quiere que tú seas libre de eso. Ahora, la gracia no es una licencia para pecar y, ay, Dios me perdona, Dios me perdona. No, la gracia te habilita para vivir como Dios te ha llamado a vivir. ¿Sí? La gracia te habilita para vivir una vida recta, una vida justa, una vida de integridad. Entonces no es licencia para, ay, la regué, no, Dios. Pero sabes que muchas veces venimos a la iglesia con esa conciencia de que no puedo levantar la mano porque ayer dije una mala palabra, ayer me peleé, hoy en la mañana me peleé con mi esposo en camino acá, hoy en la mañana le grité a mis hijos que ya se levantaran, que se movieran. ¿Sí me entiendes? Cosas que hacemos que sentimos autocondenación. Dios no quiere que tú vivas en esa autocondenación. Dios quiere hacerte libre. Entonces, ¿qué concepto tienes tú de Dios? Que Dios está persiguiéndote, tratando de, a ver, ándale, hazlo bien. No te equivoques, como cuando andamos con nuestros hijos, ¿no? Ponte los zapatos bien, abróchate ese pantalón. A ver, levántate ya, ¿sí? ¿Cuántos se identifican? Come, siéntate bien, ya no estés jugando, ¿sí? Dios no anda detrás de nosotros así. Dios no es un Dios así, Dios es un Dios de amor. Mi amor, te caíste, te vuelves a levantar. Aquí estoy para levantarte. No pudiste esta vez, ok, vamos a volver a intentarlo juntos, de la mano. Yo estoy aquí para levantarte, mi gracia. Bástate en mi gracia que es suficiente para ti. Sí, pero tenemos que renovar esa parte de nuestro entendimiento donde como papás muchas veces estamos así de que, ándale, y buenas calificaciones, y haz esto, y tienes que hacer mejor, y ¿sí me explico? Entonces, Dios, y tenemos esa imagen de la naturaleza de Dios de que si yo soy así con mis hijos, Dios es así conmigo. No, Dios es un Dios que te ama, que te perdona. Sus misericordias para ti son nuevas cada mañana. Esta mañana estaba orando, gracias Dios, porque ese es el día que tú hiciste, me gozo, me regocijo en ti. Y luego oré, gracias Dios, porque tus misericordias me persiguen, me alcanzan. Algo que dijo el pastor Gerardo, estoy pensando en mi papá, Pastor Dustin, la semana pasada, decía, y leyó el versículo, Salmo 23, el capítulo, y decía, todos los días de mi vida, el bien y la misericordia me siguen, ¿qué? Todos los días de mi vida. ¿Ves por qué Dios es un Dios extra? Que no nada más dijo, miércoles y domingo, mi bien y misericordia te sigue. No, dijo, todos los días de mi vida. La riegues o no la riegues, estés bien con Dios o no, todos los días de tu vida el bien y la misericordia te siguen a ti y a mí. Amén. Entonces, ¿cómo conoces la naturaleza de Dios? No es como esos papás que están constantemente como cuchillito de palos, ándale, esto, no. La naturaleza de Dios es, te amo hijo, te amo hija, lo estás haciendo bien, pero sabes que tú puedes hacerlo más. En mis fuerzas tú puedes hacer mucho más.
Y yo quiero llevarte ahí, hija. No te detengas, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue permaneciendo, sigue firme. No me limites. No me limites, porque yo quiero hacer mucho más. ¿Sí? Y ve, cuando cambiamos este chip de la naturaleza de Dios y cómo vemos a Dios y cómo pensamos que Dios nos ve a nosotros, algo en nuestro interior empieza a cambiar, algo se enciende dentro de nosotros, algo empieza a burbujear. Yo quiero estar con Dios. Él me ama, Él me cuida, yo anhelo cada momento estar con Dios. Y me encanta algo que dice el pastor Gerardo, dice: ¿cómo puedes tener comunión con Dios? Porque muchos aquí nos atoramos y decimos: es que tú eres pastor, tú eres pastora, tú todo el día estás en comunión con Dios, tú todo el día estás orando, leyendo, escuchando la palabra. No es cierto. Hay cosas, hay actividades, soy humana también, tengo hijos que necesitan muchas cosas, sí, pero cuando hay esos momentos de intimidad, wow, cómo lo disfrutamos. Y algo que dice el pastor Gerardo es: cortas pláticas con Dios todo el día, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado eso? Cortas pláticas con Dios todo el día. ¿Y a qué se refiere con esto? Quiero explicártelo. Y ayer decía este ministro esto, dice: todo el día estás enchufado a ese espíritu, estás enchufado a ese espíritu. Todo el día mientras estás trabajando, estás cantando himnos espirituales, estás: gracias Dios porque eres bueno, gracias Dios porque te amo, gracias porque tú me amas, tú me amaste primero a mí, yo te puedo amar a ti. Gracias Señor por tus misericordias. Y estás constantemente, no es que te metas a oración, no, es una comunión continua. Es lo mismo con tu pareja, tu esposo, perdón, no tu pareja, pero tu esposo. Es una relación, una intimidad, un compañerismo continuo, de platicar, de disfrutarse. Espero que se estén disfrutando el uno al otro. Sí, no levantes la mano, pero si no, hay cursos de matrimonio para que aprendan a disfrutarse el uno al otro. Pero ¿sabes qué es lo mismo? Dios quiere que tú disfrutes a esa persona. Y él decía: ¿quién es tu persona favorita en este planeta, en esta tierra? Y él decía: mi persona favorita es mi esposa. Y yo puedo decir lo mismo: mi persona favorita con la cual a mí me encanta estar es mi esposo. Siempre la pasamos bien. Hay momentos, sí, donde somos humanos, no concordamos en cosas, ¿sí? Pero siempre terminamos riéndonos, siempre terminamos abrazándonos, perdonándonos. Eso es un compañerismo, ¿sí? Una relación. Entonces, ¿con quién disfrutas tú estar? ¿Quién es tu persona favorita en este planeta, en este mundo? ¿Sí? Entonces, para mí es mi esposo y Dios. Dios en primer lugar. Porque cuando yo disfruto estar con Dios, entonces toda la naturaleza de Dios es como que se embotella en mí, y ahora de esa naturaleza, de eso que está en mi interior, puedo dar de ese amor, puedo dar de esa paciencia, puedo dar de esa bondad, puedo dar de todos los frutos del Espíritu que están en Dios, ahora están en mí. Y yo puedo ser mejor esposa, mejor mamá. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, Dios quiere que tú conozcas su naturaleza. Dios quiere que tú disfrutes el estar con Él en compañerismo, no nada más escuchando. Porque ¿cuántas veces? Te doy un ejemplo. A veces estoy en el celular contestando mensajes o algo y mi hija me está diciendo algo y la puedo escuchar como a lo fondo, como allá muy atrás, y estoy acá todo lo que da con el mensaje, y Dios me ha tenido que, o el Espíritu Santo me ha tenido que decir: deja tu celular y escucha, pon atención. Ten esa relación, ten ese compañerismo con ella. Y entonces muchos de nosotros estamos igual con Dios. Estamos aquí o estamos pasando tiempo en su palabra en nuestra casa, que espero que estemos haciendo, pero estamos leyendo la Biblia y estamos pensando: a ver, ¿qué voy a hacer de comer? A ver, me falta limpiar el baño, el piso de abajo, las ventanas. Ok, tengo que ir por los niños a las 2:45, tengo que llevarlos a, no sé, básquet, ballet. Y tu mente está en constante movimiento, ¿sí o no? ¿O soy la única? Constante movimiento. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú simplemente te desenchufes un ratito y enchúfate a lo que Dios quiere, a lo que Dios te está hablando. Y es lo que yo tengo que hacer muchas veces: dejar mi celular a un lado. A ver, mi amor, ¿qué pasó, Sofía? A ver, dime otra vez. No me escuchaste. Y le puedes repetir todo lo que te acaba de decir, pero realmente no escuchaste lo que ella estaba tratando de transmitirte, ¿sí? Y es lo mismo con Dios.
Podemos escuchar aquí los domingos, pero realmente no está haciendo una diferencia en nuestro interior, ¿sí? Y entonces, ve lo que sucede, y aquí empiezo a cerrar. Ve lo que sucede cuando empezamos a conocer al Dios del mucho más. Quiero leerte Salmo 16:11, si quieres apúntalo ahí, o ve conmigo, Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabes que en su presencia, que su presencia tú la cargas? Donde quiera que tú vas, ahí está esa presencia dentro de ti. Y en esa presencia dice que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y ahora quiero preguntarte, ¿estás disfrutando de ese gozo? ¿Estás disfrutando de esa plenitud? ¿Sí? Otro versículo que te quiero leer, Romanos 8:32, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Acuérdate que estamos hablando de un Dios ¿de qué? De mucho más, un Dios extra, un Dios sin límites, ¿verdad? Entonces aquí me encanta eso porque dice, si Él dio a su único Hijo por ti y por mí, ¿cuánto más? Dice aquí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Todo lo que tú necesitas. El pastor Gerardo siempre dice, si tú lo necesitas, Dios lo necesita. ¿Qué es lo que tú necesitas? Un carro para llevar a tus hijos a la escuela, un carro para llegar a la iglesia, un carro. Si tú lo necesitas, Dios te lo quiere dar. No hay límites. ¿Qué necesitas tú? ¿Una casa? Si tú lo necesitas, Dios lo necesita, ¿sí? ¿Qué necesitas? ¿Comida en tu mesa? Dios, si tú lo necesitas, Dios lo necesita y Él quiere y puede dártelo. Sí, me encanta cómo dice, si Él dio lo más precioso que Él tenía, yo no daría a mi hijo por ninguno de ustedes, ninguno. Pero Dios, en su amor y su bondad, dio a su único Hijo por ti y por mí, aún sabiendo que la íbamos a regar, aún sabiendo que no íbamos a seguirlo a Él, aún sabiendo que íbamos a tropezar, aún sabiendo que íbamos a estar en pecado. Él escogió dar a su único Hijo por ti y por mí, y esa es su naturaleza, dar. Sabes, yo siempre digo que el mayor ejemplo en mi vida del dar, físicamente, humanamente, aquí en esta tierra, es mi papá. Siempre está buscando a quién dar, siempre está buscando a quién bendecir. Somos 4 hijas, tengo 3 hermanas y yo, y siempre mi papá está al pendiente. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? Y sabes que eso es una imagen para mí terrenal de lo que un Dios amoroso es. Dios siempre está, mi amor, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué deseas? Y muchos nos atoramos ahí de que no, Dios, con que me des esto, con que me des aquello. Eso es suficiente, Dios. ¿Que no cantamos una canción y citamos un versículo que dice mucho más allá de lo que podemos imaginar o entender? ¿Sí? Entonces, no limites a Dios. Dios constantemente, esa es la imagen que yo puedo ver de un Dios amoroso. A lo mejor tú dices, es que yo no tuve esa imagen de un Padre terrenal amoroso. Ok, entonces, ¿sabes cuál es la clave para ti? Métete a la palabra y vas a descubrir la naturaleza de un Padre amoroso. Sí, si tú no tienes un Padre terrenal que estaba al pendiente de ti, que estaba buscando qué necesitabas, que daba todo por ti, ¿sabes qué? Métete a la palabra de Dios. Escucha lo que Él tiene que decir acerca de un Padre amoroso. Deja que Él renueve tu mente y saque esa imagen que tú tienes incorrecta de un Padre terrenal y que meta lo que es lo correcto, la palabra, lo que dice su palabra acerca de Él, de su naturaleza. Entonces aquí quiero seguirte leyendo. Dios te ha dado todas las cosas y te ha dado el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, un mejor pacto, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, mejores y grandísimas promesas, su armadura, su autoridad, su fe, la misma fe que venció al mundo, la misma fe que lo levantó de los muertos está en ti. Él te ha dado su fe, su mismo Espíritu. Entonces tú y yo estamos equipados con todo lo que necesitamos para caminar una vida victoriosa. Sí,
Entonces, si no te emociona eso, no sé qué te va a emocionar, pero yo al estar escuchando y leyendo esto, ayer dije, Dios, ¿cuántas veces nos olvidamos como los israelitas de las obras y las maravillas que tú has depositado dentro de nosotros? Y ve, te ha dado el nombre de Jesús. Hace ratito, nombre sobre todo nombre, Jesús. Sí, me encanta porque no nos pusimos de acuerdo acerca de las canciones, pero era un punto esencial que yo iba a compartir, y lo harás otra vez. Los israelitas se olvidaron de las cosas que Dios había hecho por ellos. Entonces dice, te lo voy a volver a leer y quiero que esto te entre. Dios te ha dado todas las cosas, di conmigo, todas las cosas. Te ha dado el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, un mejor pacto. Ya no vivimos en un pacto de ley, vivimos en un mejor pacto bajo su gracia. Los dones del Espíritu están dentro de ti, lo creas o no, esos dones están ahí, simplemente es cuestión de que tú los actives, ¿sí? Los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, amor, paciencia, gozo, paz, benignidad, todo eso está dentro de ti. Entonces no me digas, es que yo no soy una persona paciente. Sí lo eres, la paciencia de Dios está dentro de ti, actívala. No soy una persona que puede perdonar. Sí lo eres. La benignidad está dentro de ti. El amor está dentro de ti. Es que yo no soy una persona gozosa. Siempre estoy triste. No, el gozo del Señor es tu fortaleza. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Qué más? Los frutos del Espíritu, mejores y grandísimas promesas. Mimi, ¿dónde encuentro eso? Yo no conozco eso. Lee la palabra de Dios. Si tú pones en Google dones del Espíritu, ahí te van a salir y te va a llevar exactamente donde está ese versículo. A lo mejor tú dices, es que yo soy nuevo, no sé usar la Biblia. Ahora sí que Google te puede enseñar a usar la Biblia, ¿sí? Si tú dices, es que yo tengo temor, versículos acerca del temor, y Google te lleva exactamente a esos versículos. Versículos de escasez, Google te lleva a esos versículos. No hay excusas. ¿Sí me entiendes? Tú tienes la palabra de Dios y Dios quiere no nada más relación, quiere compañerismo, quiere que conozcas su naturaleza. Esa es su palabra, su naturaleza. Quiere que te empapes de su palabra para que el momento que tú tengas una situación o un tope en el camino, ¿sabes qué es lo primero que tú haces? Gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias Dios porque Salmo 23 dice que aunque ande por el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Todos los días el bien y la misericordia me siguen. Sí, tú has prometido que conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, todo me pertenece. Yo estoy sentado juntamente contigo en lugares celestiales. Yo soy la justicia de Dios. Yo ya no tengo que vivir con una mentalidad de pecado porque tú me has justificado a mí, ¿sí? Entonces, eso es la manera de que tú te das cuenta de esas cosas. Mejores y grandísimas promesas en su palabra. Su armadura, ¿cuál es su armadura? Está en Efesios, búscalo. Pon en Google si no sabes. Su armadura para parar los dardos del enemigo, para pararte en fe. Sí, ahorita no tengo tiempo de leerte eso, pero de tarea búscalo en tu casa. Su armadura, su autoridad. Dios nos ha dado autoridad sobre cualquier cosa, sobre cualquier ataque del enemigo. Tú tienes autoridad, pero muchas veces no estamos parados, firmes en esa autoridad y dejamos que el enemigo venga y haga algo que me encantó, que decía Carrie Pickett. Dice que enfermedad estaba en su casa, todos sus niños tenían gripa, estaban acostados en la cama y dice ella que ella estaba orando y no, enemigo, tú no puedes ser parte de este lugar, tú no puedes estar aquí. Sanidad es de Dios y enfermedad no proviene de Dios. Y estaba confesando la palabra sobre sus hijos. Y entonces dice que su niño, dice, y no importa si hay 2 cuartos extras en esta casa, tú no puedes dormir en ninguno de esos cuartos, así que te vas. Y ¿sabes qué? Me encantó eso porque sí es cierto, muchas veces el enemigo viene, el doctor nos da un reporte y decimos, ay, pues tengo diabetes, ok, pues ni modo, está bien, me tomo la pastillita o me inyecto. O ay, tengo alta presión, ok, está bien, tomo la pastillita y pues vivo con esto. Aún puedo vivir controlado, ¿no? ¿Sabes qué? Eso es decirle al enemigo, oye, pásale, haz tu morada en mí, ven, habita aquí, hay 2 cuartos. A lo mejor solo tienes un cuarto en tu casa y dices, ay, tengo un cuarto extra, pásale, duerme ahí.
¿Quieres una colchita? Ella decía, ¿quieres una tacita de café? ¿Quieres algo para sentirte cómodo? No, tú y yo tenemos autoridad. Tú y yo tenemos la autoridad de Dios para decirle al enemigo, ok, este es el reporte, pero ¿sabes qué? ¿Qué reporte vas a creer? La palabra, ¿sí? Y tú te paras firme en esas promesas y dices, Dios es un Dios grande, Dios me ama, su naturaleza, y porque a mí me ama, Él me sana. Y porque su naturaleza es buena, es amor, yo soy sana y camino en sanidad. Yo no tomo este reporte, ok, es una verdad, sí, pero la verdad de Dios es mucho más poderosa. Y yo no voy a persistir hasta ver mi milagro completado. Amén. Entonces tú no le puedes dar lugar al enemigo. Tú no puedes decirle, ay, pásale. ¿Y cuántos cristianos conocemos? Ay, pues me dieron este reporte y pues ya, lo tomo, es mío. No, tú y yo tenemos la palabra. Aquí te enseñamos que tú tienes autoridad. Usa esa autoridad en contra del enemigo, ¿sí? Úsalo. Entonces, sus grandísimas promesas, su armadura, su autoridad, su fe y su mismo espíritu nos ha equipado con todo lo que necesitamos para que tú y yo podamos caminar en victoria, para que tú y yo podamos caminar y tener una vida. ¿Qué dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Otro versículo no lo tengo en mis notas, pero te lo voy a leer. Dice, o te lo voy a repetir, dice, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Pero ¿qué ha venido Dios a hacer? Una vida. ¿Y qué? Y no nada más para ahí, una vida. Y en abundancia. ¿Ves lo extra que es Dios? Si ves esto te tiene que emocionar, porque no solo una vida, al ahí se va una vida, ay, pues de lunes a jueves trabajo, llevo a mis hijos a la escuela, luego llego a la casa, como, luego me tomo una siesta. No, Dios quiere que tú vivas una vida abundante, que todos los días con Él sea de disfrutar su presencia, sea de disfrutar esa intimidad, ese compañerismo, esa relación con Él, ¿sí? Entonces, quiero leerte esto, de su buen placer, y es en Lucas 12:32, y me encantó esto. Dice, no temas, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darnos el reino. A Dios le place bendecirte, a Dios le place darte a ti lo que es de Él. Él te lo comparte. Es como cuando vas a casa de tus papás y te dicen, agarra lo que quieras en el refri, pásale, toma lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Así es Dios. Su refri está abierto, su mesa está extendida, su mesa está puesta, su mesa hay más que suficiente para todos. Y no te sientas mal de que es que ya hizo esto por mí, ya me bendijo. No, Dios quiere todos los días salirte al encuentro con sus bendiciones. Pero tú y yo tenemos que estar, ¿qué? Expectantes. Tenemos que estar a la expectativa. Dios, ok, son las 8 de la mañana. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué me quieres mostrar hoy? ¿Qué me quieres hablar hoy? ¿Qué quieres que yo haga hoy? Sí, tú y yo tenemos que, esa es nuestra chamba. Dios ya nos lo dio todo. Lo único que te está pidiendo es que tú te actives, es que tú tengas esa intimidad con Él, es que tú disfrutes el estar con Él, disfrutes su presencia, disfrutes el venir los miércoles, los domingos, no de que, ay, otra vez domingo vamos para cumplir, check. No, Dios quiere que tú disfrutes. Dios quiere que todos los días sea es que te plazca estar con Él, que quieras estar con Él. Estoy dándote a entender lo que quiero decir, ¿sí? Dios quiere esa intimidad, Dios quiere bendecirte. Porque ¿qué pasa cuando nuestros hijos, yo tengo hijos chiquitos, pero ¿qué pasa? Yo sé que cuando ay, mami, papi, quiero estar con ustedes, eso bendice su corazón. Es como que, ay, quiere estar conmigo. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Dios, yo quiero estar en tu presencia. Dios, todos los días donde yo voy, yo cargo tu presencia y tu presencia va conmigo. Y tu bendición y tu misericordia me persiguen todos los días de mi vida. Y entonces es algo que trae ¿cómo te lo explico? Es como, ay, quiere estar conmigo, ¿sí? Es como cuando yo y Dustin empezamos a salir, lo único que yo quería es estar con Él. Ay, quiero estar con Él. Ay, porque lo amo, porque lo quiero ver, porque, ¿sí me entiendes?
cuando tu primer amor es como que, ay, Dios quiere que vuelvas a ese primer amor de intimidad, donde cuando tú veas esas bendiciones de Dios, cuando tú lo veas a Él y dices, ay, gracias Dios, te amo, eres tan bueno. ¿Cuántas veces al día? Y a veces nos sentimos raro decirle te amo Dios, o lo decimos te amo Dios, porque no queremos que nadie nos escuche, ¿sí o no? Y nos sentimos raro, o Espíritu Santo te amo. Pero sabes que Dios, así como yo a veces le digo a mi esposo, oye, ya, hoy no me dijiste que me amas, y me dice, es que tú ya sabes. Le digo, pero yo lo necesito escuchar, yo quiero escuchar que tú me digas que me amas. Y entonces Dios, tú sabes que Dios te ama, pero Dios quiere escuchar de tus labios, Dios te amo, Dios gracias, Dios eres bueno, Dios gracias, porque en tu presencia hay todo lo que yo necesito. Y es eso que Él quiere hacer dentro de ti. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios quiere que esos ríos que están dentro de ti empiecen a desbordarse de ese gozo. Que esos ríos que están dentro de ti, esos manantiales de agua viva, empiecen a desbordarse. ¿Y cómo podemos empezar a hacer eso? Estando en su presencia. Una persona seca, tú vas a conocer a alguien que está seco porque uno, no tiene gozo, dos, no tiene paz, no tiene ni fuerzas para estar firme en la palabra de Dios. Porque hay algo que me encanta, es de que si el enemigo logra robar tu gozo, entonces ha robado tus fuerzas y entonces tú no puedes en consecuencia estar parado firme en las promesas de Dios. No permites que el enemigo robe tu gozo. Y no permito que el enemigo robe mi gozo. Y no todos los días van a ser color de rosa, no todos los días van a ser perfectos. Hay días que nos sentimos acá arriba. Ella decía, hay días que nos sentimos wow con nuestra relación con Dios. Y luego hay días que te preguntas, ¿soy salvo? ¿Realmente tengo relación con Dios? ¿Realmente Dios me ama? Y el momento que tú detectes eso, no. Alto, no, toma autoridad sobre esos pensamientos. Yo soy hija e hijo de Dios, ¿sí? Las promesas de Dios están en mí, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Entonces, es algo que yo quiero que tú entiendas, que estas cosas están dentro de ti. Dios quiere disfrutar, Dios quiere que no lo limites, que tú creas que Él es un Dios de extra, ¿sí? Que tú creas que Él puede hacerlo. Tú has sido justificado, tú estás juntamente parado, juntamente sentado con Dios en lugares celestiales. Tú y yo hemos sido justificados, ¿sí? Entonces no tienes que estar temorizado o ansioso de que, ay, ¿qué va a hacer Dios? ¿Irá a sanar mi cuerpo? ¿Irá a prosperarme? ¿Irá a darme este trabajo? Como decía la hermana Sarita, llevaba 7 meses creyendo, confesando, haciendo los 22 segundos. Y sabes que dice que ella muchas veces persistía de que pues tal vez no, pero así como persistía a sí mismo, yo me imagino que se sacudía esos pensamientos y decía, no, yo sé que Dios lo va a hacer. Y ve, 7 meses después, ahí está el milagro, lo que ella, ve esto, y esto me encantó, algo que dijo Barry Bennett ayer. Algo que ella estaba creyendo, era un deseo en su corazón, cambiar de posición o sí, era un deseo, un anhelo en su corazón. Y sabes, muchas veces limitamos a Dios y decimos, Dios, con que hagas esto. No, sabes que Dios quiere darte los deseos más profundos de tu corazón. Aún lo que se ve insignificante para ti, ay, ¿cómo Dios me va a dar eso? Sabes que Dios te lo quiere dar. Porque te ama, porque su naturaleza es de bien para ti, porque su naturaleza es de amor hacia ti. Tienes que entender esto. Si tú te puedes ir con esa revelación de que Dios me ama a mí y porque Él me ama a mí, Él lo va a hacer. Él va a orar a mi favor. Amén. Entonces yo quiero que ahí donde tú estás, ponte de pie. Yo no sé lo que tú estás cargando esta mañana. No pude llegar ni a la mitad de mis notas. Pero yo espero que tú hayas entendido, Dios es un Dios extra, Dios es un Dios, su naturaleza es amor hacia ti, su naturaleza es buena hacia ti. Si tú puedes conocer esa naturaleza, no hay nada que el enemigo pueda aventar en tu contra que te vaya a tambalear o que te vaya a tumbar, porque tú conoces quién es tu Dios. Así como yo conozco que el momento naturalmente que yo me atore, que yo necesite algo,
que gracias a Dios y hasta este momento he aprendido. Yo no puedo vivir de la fe de mi padre. Yo no puedo vivir de la fe de Gerardo García. Yo necesito comprender quién es Cristo en mí, su naturaleza en mí, quién es Él hacia mí, su amor hacia mí, lo que Él quiere hacer y puede hacer por mí. Tú no puedes vivir de la fe de alguien más. Por un rato está bien, pero Dios te está llamando a que tú tomes esa fe, esa autoridad, te pares firme en lo que Él te ha hablado a ti. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que tú necesitas en esta mañana? Y yo quiero que tú veas esa naturaleza de Dios, que porque mi Padre terrenal me ama y que cuando yo la riegue, cuando yo necesite algo, Él va a correr a mi rescate. Así lo veo yo. Él va a correr a mi rescate. Es lo mismo con Dios. Dios va a correr a tu rescate. Dios quiere correr a tu rescate cuando tú ya digas, Dios, yo ya no puedo en mis fuerzas, pero yo sé que tu naturaleza es amor y que tú me levantas y que tú me ayudas y que tú me impulsas una vez más. Entonces en esta mañana Dios desea relación contigo. Yo no sé si hay alguien aquí, quiero hacer esto primero, que dices tú, estoy aquí, nunca he recibido a Cristo Jesús en mi corazón. Sabes, Dios diseñó a Adán y Eva para tener ese compañerismo con ellos, para tener esa relación con ellos. Pero más que una relación, el compañerismo. Sabes, algo que escuchaba ayer y que me tocó tanto el corazón, porque el anhelo más grande de Dios Padre era ese compañerismo con Adán y Eva, pero fueron rápidos a caer en pecado como muchos de nosotros somos, pero aún ahí Dios es un Dios de amor, y entonces mandó a su Hijo Jesús para morir por ti y por mí, para restaurar esa relación que se había perdido, ese compañerismo que se había perdido. Entonces hoy en esta mañana el anhelo más profundo del corazón de Dios es tener esa relación y compañerismo contigo. Quiere que tú seas su hija, su hijo. Entonces, si estás aquí en esta mañana y nunca le has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, yo quiero que ahí donde estás, levantes tu mano. Ahí donde estás, levanta tu mano y dices, yo nunca he escuchado de este Dios, que es un Dios de amor, un Padre de amor. Yo solo he escuchado de un Dios que está juzgando, que está viendo cuando me equivoco, que está viendo dónde la riego. No, ¿sabes qué? Hoy te vengo a decir que hay un Dios que su naturaleza es amor hacia ti, que Él ha dado lo más precioso que Él tiene para que tú puedas vivir una vida abundante. Entonces ahí donde estás, levanta tu mano. Si tú quieres hacer esta decisión hoy en la mañana de recibir a Cristo Jesús en tu corazón, levanta ahí tu mano, donde quiera que estés. A lo mejor todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Perfecto, qué mejor. Y sabes, hoy en esta mañana yo quiero orar por ti, por si tú has tenido sí esa relación con Dios, pero a lo mejor dices, no he tenido ese compañerismo con Dios. Se ha perdido ese compañerismo. Así como en un matrimonio tú sabes cuando ese compañerismo se ha perdido, esa conexión, esa comunicación se ha perdido. ¿Qué tienes que hacer? Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ser el maduro y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Siento esto, siento esta división, siento como separación. ¿Qué está pasando? Y hablar las cosas y finalmente perdonarse y amarse. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Si tú dices, yo tengo esa relación con Dios, pero no he tenido ese compañerismo, no he sido intencional, porque escúchame algo, buscar a Dios es intencional. Cada uno tenemos que hacerlo. A alguien le decía siempre, es tu línea de vida, el compañerismo, tu intimidad con Dios. Y ¿qué pasa cuando se desenchufa esa línea de vida? Alguien que está en un hospital se muere. Es lo mismo con nosotros en nuestro espíritu. Si desenchufamos esa línea de vida, es como que empiezas a secarte y a secarte. Y no es que Dios se separó de ti, es que tú decidiste hacer esa separación. Entonces hoy en esta mañana, si tú dices, yo tengo relación, yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, pero ese compañerismo se ha perdido, esa emoción de buscar a Dios se ha perdido, yo quiero que ahí donde estás levantes tu mano. Ahí donde estás, simplemente levanta tu mano. Nadie te va a juzgar, porque yo he tenido yo a diario, David decía, Dios, examíname y pruébame y ve si hay algo en mi corazón que te esté fallando. Esto es algo que tenemos que hacer a diario. No es algo que nos dé vergüenza. Es algo que
la vida pasa, hay situaciones en la vida, hay cosas en la vida que suceden y sabes, Dios quiere esa conexión continua contigo. Dios quiere esas pequeñas pláticas. Entonces hoy en esta mañana voy a orar y Dios, yo te doy gracias por tu presencia en nuestra vida. Yo te doy gracias que tú viniste, tú mandaste a tu Hijo a restablecer esa relación, ese compañerismo con nosotros. Dios, que surja, que esos ríos de agua viva empiecen a fluir, empiecen a brotar, que eso burbujee dentro de nosotros, Señor. Que ese anhelo, ese ardor, ese deseo por buscarte, por relacionarnos, por tener ese compañerismo contigo, Señor, todo el día contigo, Jesús. Que eso vuelva a renacer, que eso vuelva, así como en 2 de Timoteo tú dijiste, te aconsejo que agites el fuego del don de Dios que está en ti. Así agitamos esta mañana. Ahí donde estás, simplemente agita. Yo quiero orar en el Espíritu, 2 minutos, simplemente. Shira masoto robosi, taranana masoto robosi. Rima toto romoso tiriandererere meso tirianderere. Shira maso tirianderere meso tiriandere. Ira maso tirianderere meso tiriere meso. Robo cotiriete meso teremesi taramaso torobosi. Ora macanderere mesi taramasori ananamasi. Shita namaso toroboso tiriendere besori amasotiri. Ele me colo boconom shitaramasi y namaste ne me coriana namaso. Oh, el Espíritu Santo quiere intimidad contigo. ¿Qué estás dispuesto a dejar a un lado para tener ese compañerismo, esa intimidad? ¿Qué estás dispuesto a dejar a un lado? Es ser intencional con Dios. Y a lo mejor al principio no lo logres, a lo mejor al principio la riegues, pero ¿sabes qué? Dios te levanta otra vez, Dios te levanta otra vez y dice, ándale, échale ganas, tú puedes, échale ganas, ahí vas, ahí vas. Y por eso, ¿qué es el orar en el Espíritu? Es agitar el fuego del don de Dios que está en ti. Te recomiendo que en tu casa lo hagas, no nada más esperes a este lugar. Todos los días tú necesitas agitar ese fuego del don de Dios que está dentro de ti. Amén. ¿Alguien recibió algo esta mañana?